Bueno, en la siguiente función, Roger Waters, debido a la gran cantidad de críticas que recibió, no solo que no repitió el acting, sino que también a su manera pidió disculpas y expresó abiertamente que él no es antisemita. Anybody who picks up a newspaper anywhere that I'm a raging Jew-hating anti-Semite, which, friends, I can tell you this here, because we're all in the bar together. I'm not. Look, I'm not. Las de Waters parecen ser lágrimas de cocodrilo, más agua para un gran músico que abiertamente apoya la causa palestina, y esto aporta energía a la lucha de los grupos extremistas palestinos contra Israel. Durante el espectáculo de Waters se proyectaron en el auditorio los nombres de diversas víctimas, entre ellas la joven judía Ana Frank, asesinada en el Holocausto en el campo de concentración Bergen-Belsen, y la periodista palestina de Al Jazeera, Shirin Abu Akleh, que murió en el año 2022 cuando estaba cubriendo un intercambio de fuego entre terroristas palestinos en Cisjordania y, según declarado por el vocero de la Fuerza de Defensa de Israel, presumiblemente disparos de soldados israelíes causaron su muerte. Roger Waters, lo digo una vez más, hace agua. Que el septuagenario músico de la mítica banda de Pink Floyd sea crítico de la política israelí, está perfecto, ningún problema. Que sea miembro activo de la organización antisemita BDS es su derecho, pero poner en un mismo plano a una joven judía asesinada en el Holocausto, llevada a la fuerza a un campo de concentración por una organización fascista como eran las SS, y que su muerte sea comparada con la de una periodista que, como profesión y sabiendo el riesgo que esto implicaba, estaba cubriendo del lado o al lado de los terroristas palestinos que intercambiaban fuego con soldados israelíes, eso es banalizar el Holocausto y comparar lo incomparable. Carlos, Ana Frank vivió 2 años oculta en el ático de una familia en Ámsterdam. Mientras lo hacía, había dejado escrito su famoso diario, el diario de Ana Frank, que todos conocemos, libro que se ha difundido por millones en todo el mundo, traducido en casi todos los idiomas, y que relata la versión de una niña condenada al sufrimiento tan solo por ser judía. Y yo hago la siguiente pregunta. ¿Es la sangre palestina de color azul? ¿O no es roja como el resto de los mortales? Veamos un ejemplo que es tan grave como el acting de Waters. Christophe Deloire es el director general de Periodistas Sin Fronteras, que el 13 de marzo de 2022 publicó un tuit relativo a la muerte del documentalista Brent Renaud en los combates en las afueras de Kiev luego de la invasión rusa a Ucrania. Dice el tuit: demandamos que se aclaren las circunstancias de su muerte. El 11 de mayo del mismo año, luego de la muerte de Abu Akleh, publicó lo siguiente. Claro, que su muerte constituye una grave violación a las conversaciones de Ginebra de pretender y proteger civiles, y también de la resolución de la Organización de Naciones Unidas 2222 de la protección a periodistas. Suena muy diferente, ¿cierto, Carlos? Ciertamente, Nicole. Para aclarar, el acto del periodista ucraniano es un acto de guerra grave, pero el de Abu Akleh es una violación tremenda a los derechos humanos. Y la pregunta que uno debe hacerse es: ¿hay diferencia entre ambos casos? Son 2 periodistas en el frente de batalla, claro, que han arriesgado sus vidas. Sin embargo, Waters, y para el señor de los Periodistas Sin Fronteras, me parece que los muertos no son lo mismo. Además, habría que mencionar a Armand Soldin, reportero gráfico de las AFP, que ha muerto en mayo pasado cuando estaba haciendo un informe para su trabajo, y también a Hassib Yar, a Marx Levin, claro, que fue encontrado muerto con 2 balazos en el cuerpo cuando estaba cubriendo la agresión rusa. Y todo esto... Claro, la narrativa palestina, Carlos, que tiene tan buen rating, ¿por qué compran el relato palestino y siempre está por encima de casos similares, como si el único conflicto que se tratara importante es el conflicto palestino, la causa palestina, que tiene su respeto, pero ¿por qué siempre vende más? Poner en el mismo plano
a Shirin Abu Akleh, una periodista cumpliendo su función profesional, Claro. con Ana Frank, una adolescente judía que tan solo fue llevada a la muerte por su condición de judía, hace que vuelva a repetirlo una vez más. El señor Roger Waters ha escrito música fabulosa. Quizás The Wall ha sido una película espectacular para todos los que crecimos hace 40 años atrás yendo a verla. Pero el acting actual de él vestido con ropas nazis disparándole al público, no me queda otra cosa que decir que el señor Roger Waters hace agua, y cuando se hace agua se hunde. Es que la cantidad de gente que lo sigue, la cantidad de gente fanática de debería Pink Floyd, tener yo conciencia misma. de qué es lo que está viendo. Esa Exacto. pantalla está mal y no debe permitirse pasar así nomás. Shirin Abu Akleh, periodista, Ana Frank, muerta solamente por ser judía. Y es un tema que vamos a seguir.